Buenas noches. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy ocurrió un evento importante porque por sí mismo implica de alguna manera una corrección, una rectificación en el rumbo que estaban llevando las cosas. Quiero hacer un rápido recordatorio, ¿no?, de lo que han sido estos acontecimientos. Cuando se firman en Barbados los acuerdos entre el gobierno del señor Maduro y la llamada Plataforma Unitaria Democrática, que en realidad son apenas un reflejo de los acuerdos entre el gobierno de Miraflores y el gobierno de la Casa Blanca. Cuando ocurre esa suscripción de esos acuerdos, la primera reacción del Ejecutivo Nacional, la primera reacción del presidente Nicolás Maduro fue convocar a una gran conferencia nacional por la paz y la unión en Venezuela. Debo recordar las palabras del señor Maduro. Dijo: estamos en un nuevo momento de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, de las relaciones entre nuestro gobierno y el gobierno del señor Biden. Tenemos toda la disposición para que esas relaciones florezcan, fructifiquen, etcétera, etcétera. Y este nuevo momento en las relaciones con Estados Unidos implican también una nueva cantidad de posibilidades muy importantes para todo el país. Es relevante que frente a estas nuevas posibilidades todos los actores nacionales nos ubiquemos y tengamos también una nueva actitud. Eso fue lo que dijo el presidente Maduro hace, repito, 7 días aproximadamente, 7, 8 días. En el mientras tanto, el pasado fin de semana ocurrió un evento político importante. Se produjo la elección en primarias autogestionadas, como lo dijo los propios organizadores, la elección del candidato, en este caso la candidata de la llamada Plataforma Unitaria Democrática. Y ocurrió el lunes siguiente algo insólito. O sea, voceros del Ejecutivo Nacional decían al mismo tiempo que no había sido gran cosa esa elección, que no había participado mucha gente, pero armaron un escándalo con eso el día lunes, el día martes, el día miércoles incluso se pronunció el Ministerio Público, es decir, la institucionalidad interviniendo en una disputa política entre el PSUV y un grupo o un sector de la oposición. Bueno, todo ese clima crispado, ¿no?, incluso se llegó a hablar de un lado y del otro, de utilizar los acuerdos de Barbados como una especie de rehén, ¿no?, diciendo, esto que está ocurriendo afecta a los acuerdos de Barbados. Lo dijo Jorge Rodríguez, pero también lo dijo Gerardo Blay. Uno y otro lo dijeron. En medio de esa situación, hoy se produce un evento importante. Hoy se produce una reunión en ese sentido, en esa búsqueda de una especie de convención o conferencia nacional por la paz y la unión, convocada por Miraflores. Repito, esto pareciera ser una especie de corrección de rumbo, porque es que tú no puedes decir, tenemos todos que tomarnos de la mano e ir juntos hacia el futuro, y después decir, voy a poner preso al tipo de la comisión electoral de la oposición porque cometió el delito de hacer una primaria. O sea, es un contrasentido. Así que ojalá que ciertamente este evento que ocurrió hoy sea un signo distinto. Vamos a conversar hoy, tenemos un invitado especial absolutamente de lujo.
tenemos a el dirigente de uno de los dirigentes fundamentales del Partido Acción Democrática, es candidato presidencial del Partido Acción Democrática, es diputado a la Asamblea Nacional y fue uno de los invitados a la reunión de hoy. Por eso su testimonio es particularmente importante. Tiene también un perfil, digamos que no típico en la política venezolana. Es un hombre exitoso en el ejercicio privado de su profesión, de su oficio, es rector de una universidad, es autoridad universitaria más allá de nuestras fronteras, es una persona que puede responder una pregunta que pocos políticos les gusta responder, que es ¿de qué vives tú? ¿No? Me refiero a Luis Eduardo Martínez, y es nuestro amigo y está aquí con nosotros en el estudio. Luis Eduardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos acá en el estudio del Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Chugo, contentísimo de estar con ustedes en Rumbos. Feliz noche para todos quienes nos escuchan y nos ven, porque no solamente en la radio ahora se escucha, sino también se ve. Es así, es así. Luis Eduardo, por favor, comparte con la audiencia lo que fue tu impresión de la reunión de esta mañana. ¿Es en efecto esta reunión augurio positivo de la unidad nacional necesaria frente a los requisitos y exigencias del nuevo tiempo, o es un nuevo round de la confrontación polarizada conocida desde hace 25 años? Yo espero que sí. Y fíjate que el término que estoy utilizando es espero que sí y no confío que sí. Porque lamentablemente en Venezuela las circunstancias cambian día a día y como lo hemos comentado en otras ocasiones, a veces en el transcurso del día. Pero debo ver lo positivo, que fue no solamente la realización de la conferencia, sino más importante aún, la masiva participación de lo que yo pudiera denominar el país nacional. Es una frase que no es mía, sino que hace muchísimos años la acuñó Gaitán en Colombia, candidato presidencial que en su momento prometía cambios importantes en la vecina república y que terminó asesinado. El país nacional es distinto al país político y en el caso nuestro se mantienen en muchísimas oportunidades bastante distanciados. El país nacional son los empresarios, son los emprendedores, son los trabajadores, son los estudiantes, son los universitarios. Y hoy en esa conferencia, si bien había una representación del país político, lo que más destacó fue el país nacional, el rector de la Universidad Central de Venezuela, rectores de varias universidades, el directorio de Fedecámara, de Consecomercio, de Comindustria, representantes de los sindicatos, del mundo de la cultura, que coincidieron alrededor de un planteamiento fundamental, la ratificación de los acuerdos de Barbados. No solamente los relativos a la materia electoral, que son importantes, sino quizás más relevante aún, los relativos a materia de carácter económico con una fuerte repercusión social. Allí vi un gran entusiasmo y una gran disposición a darle la mayor fuerza al diálogo, al entendimiento, a la convivencia como herramienta para salir de esta dramática crisis que a todos nos afecta desde hace muchísimos años. Así que yo espero, me gustaría decir yo confío, pero prefiero utilizar el término yo espero, que lo de hoy no sea un episodio aislado, sino que por el contrario permee hacia todos los estamentos de la sociedad venezolana y nos permita avanzar entonces en la consecución de acuerdos definitivos. Timoteo Zambrano, que intervino en la conferencia, señaló que estos acuerdos que se suscribían, que eran parciales, los de Barbados. Él esperaba también, y otra vez utilizó el término, de que se convirtieran en el primer paso hacia acuerdos definitivos, porque Venezuela no puede seguir esperando. Timoteo hizo un señalamiento que a mí me impactó. Dijo algo así como: yo estoy trabajando en distintas mesas de diálogo desde el 2002. Es correcto. Es decir, hace 21 años. Detrás mío había una joven diputada que tiene 23 años. Y yo tenía 2 años cuando se empezó a hablar de diálogo.
empiecen hablando de diálogo. Yo creo que ya es tiempo de que el diálogo se convierta en un verdadero elemento de estabilización, de cambio y de procura del bienestar generalizado de la población venezolana. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, dirigente nacional de Acción Democrática, diputado a la Asamblea Nacional, candidato presidencial de esa organización política y uno de los asistentes al evento que se produjo hoy por convocatoria de la Presidencia de la República, evento en el que hay que subrayar, además de la presencia de representantes de distintos sectores políticos, hubo una importante presencia de sectores de la vida social y económica del país. Perdona que te aquí te interrumpa. No, yo soy ingeniero, le doy mucha importancia a los números. Si a mí me preguntara acerca de la composición de la asistencia, yo diría que la gran mayoría, un porcentaje altísimo, era de sectores no políticos partidistas. Sí, había políticos, había parlamentarios, había gobernadores, pero la gran mayoría eran líderes de otros sectores de la vida nacional. Es que Venezuela es mucho más que sus políticos. Afortunadamente. Gracias a Dios, tú lo has dicho bien. Y eso es... No, pero sin demérito de los políticos. Yo creo que la política es un servicio público fundamental. Si ese servicio público llamado la política no funciona bien, ningún otro funciona bien. Ahora, bueno, menos que yo para debilitarlo, pero vuelvo a insistir, es tiempo de que se entienda que hay un país distinto al país político, un país que trabaja, que sufre, que se esfuerza, que se empeña, que muchas veces ni siquiera está interesado en nuestro quehacer. Yo hace rato en un programa de radio de un buen amigo tuyo y mío le decía que todos los estudios de opinión que tengo no han cambiado. Bueno, esperemos los próximos, después del evento del fin de semana, pero la gran mayoría de las personas está pendiente de qué va a pasar mañana. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando hoy no están pendientes de las elecciones presidenciales que pareciera que van a ser el 13 de octubre del 2024 y de una primicia, pareciera. La mayoría de los venezolanos que nos están escuchando están pendientes de qué van a comer mañana. ¿Qué van a hacer con la medicina que no han podido comprar? ¿Qué van a hacer con los zapaticos que no han podido reemplazarle a los niños que van para la escuela? De eso que están pendientes los venezolanos. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué fin de quincena? Tal cual. Perdona que utilicé una expresión de mi abuela que era fanática de Radio Rumbo, por cierto. Yo crecí con el tin, 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 tin. Por ahí no veo hoy. Con la marimba. La marimba, no sé dónde la escondieron. Está en prensa. Están pendientes de cómo van a rendir esa platita escasa que yo de verdad que admiro al pueblo venezolano en su conjunto, porque hay que ser bien esforzado, bien valiente para sortear esta dificilísima situación que se metía salir. El común está pendiente de cómo se le va a dar alternativa para resolver esta situación. Sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, eso es lo que está en la mente de la casi totalidad de los venezolanos. Y los que me escuchan saben que estoy diciendo la verdad. Más que quién va a ser el candidato o la candidata, por quién vamos a votar y qué tarjeta vamos a votar en 12 meses, un año más tarde, y mucho menos de cuando se produzca un hipotético cambio de gobierno que será en enero del 2025 según la Constitución. ¿Podrán esperar hasta allá? Conversamos con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de Acción Democrática y uno de los dirigentes políticos que asistió hoy a esta reunión que, repito, se enmarca en la búsqueda de una suerte de conferencia nacional por la unión y por la paz que, insisto, si es así, sería un excelente augurio porque yo soy de los convencidos, todo el mundo conoce mi posición, todo el mundo sabe que yo soy un opositor tenaz al actual gobierno, pero soy también de los convencidos de que ni el gobierno puede solo enfrentar la crisis que hoy vivimos, ni la oposición puede sola garantizar la gobernabilidad en un proceso de reconstrucción, en un exitoso proceso de reconstrucción nacional. Luis Eduardo, ¿qué perspectivas ves tú, habida cuenta de estos últimos desarrollos, los acuerdos de Barbados, la nueva relación entre Casablanca, Miraflores, las nuevas realidades tanto en la región como en el hemisferio como en el mundo? Todo esto que está ocurriendo conduce a que en efecto los venezolanos entendamos la necesidad de entendernos, comprendamos la necesidad de entendernos,
o por el contrario seguiremos corriendo la arruga, porque como tú bien dices, de diálogo estamos hablando de hace bastante tiempo. Yo estaba al lado de Timoteo cuando el expresidente César Gaviria, ya para entonces secretario general de la OEA, estuvo acá instalado en Venezuela, procurando que los venezolanos no nos matáramos entre nosotros. Es cierto, yo también estuve en el año 2016 cuando el Vaticano, no cualquier instancia internacional, el Vaticano, a solicitud de la oposición, vino a mediar en nuestro conflicto, y resulta que quienes solicitaron la presencia del Vaticano después no sabían qué hacer cuando el Vaticano se hizo presente en nuestro país. Habrán madurado las cosas. El gobierno, en tu opinión, tú que estás tan cerca en el Parlamento Nacional de actores de distinta naturaleza, el gobierno ya habrá entendido que el diálogo no es simplemente una manera de ganar tiempo. La oposición habrá entendido que el diálogo no es solamente una manera de ponerle banderillas al toro oficialista. Habremos entendido que la paz no es un camino más, sino que es el camino. Lamentablemente hay que utilizar otra vez el mismo término. Espero que sí. Porque son más de 20 años de pelea, de enfrentamiento, de confrontaciones, que ni han permitido definir el poder. Se mantiene fundamentalmente la misma estructura del poder en Venezuela, pero tampoco ha permitido que el país salga adelante, sino que por el contrario retrocedamos año tras año. Así que si realmente pensamos en el país, si realmente queremos servirle a los venezolanos y a la venezolana, que lo proclamamos todos, la única manera es que nos entendamos, que podamos tomar los acuerdos de Barbados como un referente, una plataforma más bien fundamental para avanzar. Déjame mencionar unas pocas cifras. Entre las licencias que la OFAC confirió hace pocos días, producto de los acuerdos, está la liberación, la posibilidad de comercializar gas y petróleo, sin las limitaciones que hasta hace unos días atrás tenía. Venezuela produce hoy 650, 700, 750 mil barriles diarios. En los últimos meses va variando. Pero ese es el rango. Ese es el rango. Estamos muy lejanos de los 3 millones de barriles diarios que llegó a producir nuestra industria. Pero lo cierto es que ese petróleo, esas cantidades que se producen, se tienen que vender a descuento. ¿Por qué? Porque las sanciones obligaban al Estado venezolano a comercializar por vías no tradicionales, para decirlo así. El descuento para colocar petróleo es del orden del 25%, pero la bancarización de los pagos, que buena parte de ellos hacen en efectivo, equivale también a un 15%. Es decir, el petróleo venezolano vale hoy, para efecto del ingreso de divisas, cerca de 40% menos. Yes. La sola licencia de la OFA va a permitir que el petróleo que producimos, sin aumentar un barril más, permita un ingreso adicional por barril de cerca del 40% del valor actual. Yo he estado calculando con un técnico que me apoya, y ellos significarían en estos 6 meses de la licencia OFA unos 4.000 millones de dólares adicionales de ingresos, lo cual sería, bien administrado, una gran oportunidad para Venezuela. Los comerciantes y empresarios que hoy conversé, la liberación de las limitaciones que habían con las operaciones financieras, van a permitir también abaratar costos y viabilizar el comercio internacional. El SWIFT, por ejemplo, que es algo elemental para las operaciones financieras, ahora se puede operar. La licencia que se confirió para la operación del campo Dragón de gas entre Venezuela y Colombia va a permitir también ingresos importantes. Así que si logramos entender que los acuerdos de Barbados pueden convertirse en un elemento dinamizador de la economía que nos va a beneficiar a todos por igual, porque a uno le permitirá mayores ingresos de empresarios, a otros le permitirá mejoras prontas en sueldos y salarios, va a provocar, de acuerdo a una estimación del Fondo Monetario Internacional, que la economía salte de 5%, que fue el estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2023, a 15%, es el estimado de crecimiento para el 2024, si se mantiene
las licencias de los padres. De tal manera que yo hago un doble llamado, uno a todos los factores en pugna, oficialistas y los de la oposición, que han venido, digamos, activando bajo esa orientación, a que entienda que primero están los venezolanos y las venezolanas. Que permitir que se reactive la economía es bueno para todos. Que no hacemos nada con heredar un país en ruina. Y también hago un llamado a los países sancionadores para que comprendan que no están perjudicando a los gobernantes. Porque además hay un estudio reciente que vi, en 100 años de sanciones a distintos países del mundo, solo en el caso de Sudáfrica, y fue por condiciones excepcionales, fue posible cambio de gobierno. Ahí está Cuba, está sancionada desde hace ¿cuántos años? Desde 1958. Ahí está Corea del Norte, que lleva por el tercer king, que ha sido sancionada durante décadas. Ahí está Irán. Hace poco me entrevisté con un representante del sector comercial de la embajada iraní, y me dice: nosotros tenemos 40 años sancionados y hemos aprendido a sobrevivir, y ahí está el régimen de los ayatolás. Así que si se ha probado una y otra vez que las sanciones son inútiles para producir cambios de poder, entonces no tiene mucho sentido que sigamos empeñados en una manera de enfrentar una realidad que perjudica fundamentalmente a los más humildes. Así que en los acuerdos que hoy se firmaron, a mí me complació muchísimo las intervenciones de los sectores empresariales. Ahí habló Adán Celis, presidente de Fede Cámara, habló el presidente de Industria, habló el presidente de Fede Industria. Hemos hablado de empresarios que se han quedado en el país, a pesar de las dificilísimas circunstancias, se han quedado, no se han marchado, y todos estaban, digamos, en la mejor disposición de seguir haciendo lo que sea necesario, no solamente para mantener sus empresas, sino para multiplicar sus inversiones en la medida que se faciliten los procesos. Y los acuerdos de Barbados firmados por el gobierno, pero también firmados, tú lo dijiste esta mañana, por la plataforma unitaria que representa el sector de la oposición, hasta ahora, si se cumplen, van a ser positivos para todos. Yo sé que mucha gente le da importancia, el país político le da importancia a las garantías electorales, pero el país nacional está pendiente de lo económico y de lo social. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, dirigente nacional de Acción Democrática, diputado de la Asamblea Nacional y candidato presidencial de esa organización política. Si les extraña la manera, el verbo, la estructura gramatical, el tipo de datos que maneja Luis Eduardo Martínez en su intervención, bueno, les aclaro, no les extrañe, es que ciertamente Luis Eduardo Martínez es un político con un perfil distinto. Él es el rector de la Universidad Tecnológica del Centro, él tiene una carrera académica dentro y fuera del país, él es una persona que, repito, puede responder a una pregunta que generalmente los políticos no es que no la responden, sino que generalmente ni siquiera les gusta que se la hagan, que es ¿de qué vives tú? Luis Eduardo Martínez sí puede responder esas y otras preguntas, y por eso su intervención, por eso su manera de expresarse recoge tantos elementos y tantos datos. Luis Eduardo, antes de terminar esta parte del programa, quisiera pedirle, no a tu condición de analista de escenarios, que sé que es una de tus facetas, sino a tu intuición, a tu conocimiento, a tu olfato de político. Mira, nosotros tenemos por un lado a un sector oficialista a quien la oposición acusa, sectores de la oposición acusan, de utilizar la precarización de la población como instrumento de control político y control social. Es decir, no es que la pobreza es producto de las sanciones, no es que la pobreza es producto de tal o cual catástrofe o de tal cual circunstancia, sino es producto de un modelo y de un diseño. Esa es una acusación que hacen sectores de la oposición hacia el gobierno. Tenemos también a un sector oficialista que dice que la oposición promueve situaciones que generan precariedad, porque dicen que el malestar de la oposición, que el malestar de la población es para esa oposición daños colaterales en la procura del poder. Es decir, de acuerdo al discurso de ambos, la pobreza de la gente es resultado del conflicto político.
¿tú crees que se ha llegado por fin a un estado de conciencia de la clase política venezolana de que ese juego suma cero ya no sirve de nada? Déjame hacerte una pregunta yo a ti. ¿Tú fuiste masista alguna vez? Alguna vez yo soy hijo de un hogar comunista. Mi padre fue dirigente sindical metalúrgico, mi madre fue dirigente sindical textil, fui militante del Partido Comunista entre los 13 y los 15 años de edad, luego fui activista del movimiento al socialismo hasta el año de gracia de 1984 y desde entonces he sido furiosamente independiente. La pregunta te la hago porque en algún momento, cuando yo estaba muy muchacho, no se me olvida nunca una propaganda que me pareció buenísima. Creo que fue en la campaña de José Vicente Rangel. Era algo así: si lo que Acción Democrática dice de Copey es verdad, y si lo que dice Copey de Acción Democrática es verdad, no merecen gobernar. ¿Por qué me vino a la mente esa expresión? Pues cuando tú hablas que un sector de la oposición actúa de esta manera y un sector del gobierno actúa de aquello, yo estoy a punto de decir que, bueno, es que atinas al 100% en la apreciación de cada una de las apreciaciones que he hecho de los dos sectores. Entonces ese juego ha sido infernal, ese ha sido el drama que hemos vivido, que uno y otro, por una parte el gobierno ha dedicado mucho tiempo a excusarse de que no puede gobernar por las sanciones, por las protestas, por las distintas vías que se han utilizado para desalojar el poder, pero por otra parte hay una parte de la oposición que no se ha dedicado a hacer, digamos, oposición sana, que es supervisar, cuestionar, proponer alternativas, porque no se trata solamente, perdóname la expresión popular, de quitarle tú para ponerme yo, sino que tenemos que dar alternativas suficientemente analizadas, estudiadas, soportadas para los grandes problemas del país. Ahora, si hoy han recobrado la razón y están dispuestos a poner por encima de sus intereses los del país, yo sería poco serio si te dijera que sí, porque te diría que no. Otra vez, espero, no confío, espero que empiece a funcionar la racionalidad y que en el futuro que viene le demos más importancia a la recuperación económica del país y naturalmente la inclusión social, porque no puede haber recuperación económica per se, sino viene seguida de inmediato a una atención a los diferentes problemas de la sociedad venezolana. Y por ejemplo me da muchísimo dolor lo que la semana que viene van a vivir 4,5 millones de venezolanos, 4,5 millones de venezolanos que trabajaron muchos años, cotizaron para el seguro social obligatorio y que después de tanto tiempo presentaron su solicitud y les salió su pensión, su jubilación. Cuando vaya la semana que viene al banco, ¿cuánto van a recibir? Ya todos lo sabemos, 130 bolívares. ¿Cuánto es eso? Al cambio de hoy, menos de 4 dólares. Al cambio de la semana que viene, no lo sé, pues siempre va a ser algo menor. ¿Qué perspectiva de vida puede tener alguien con ese ingreso? En ello hay que pensar. ¿Cómo hacer con los profesores que la semana que viene unos dan clases, otros no dan clases, cuyo salario no le alcanza ni siquiera a veces para pagar el pasaje? ¿Cómo hacer con los 5 millones de empleados públicos que hay en el país que también están en salario mínimo? Pues es el equivalente a lo que acabamos de decir de la pensión de jubilación. Esas son las cosas que debería preocupar. Y si en verdad nuestro propósito, tú lo dijiste cuando definiste la política, es hacer el bien, entonces deberíamos dejar atrás tanta, y no me canso de decirlo, tanta pelea. Son 21 años, 22 años de confrontación que nos han traído hasta aquí. No es posible que un país como Guyana, que está ahí al lado, Guyana, hoy aparezca en todos los estudios que se hacen como el país que va a tener el mayor crecimiento en el año 2023 económico. Todas las previsiones montan a Guyana como entrar a la cabeza, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de grandes inversiones que está haciendo por petróleo y gas, grandes corporaciones. Es mucho más fácil invertir en Venezuela sobre tierra. Los 14 bloques que está licitando en
contravención, por cierto, con acuerdos internacionales, entre ellos el de Ginebra, que fue en su momento promovido y firmado por Rómulo Betancourt primero, y después finalmente en el gobierno de Raúl León en 1976, los 14 bloques que está licitando Guyana para una estimación de 25.000 millones de barriles de petróleo que están ubicados en mares en disputa. Es mucho más fácil para BP, para Exxon, para Mobil, para esas grandes corporaciones invertir aquí en Venezuela. Pero no lo hacen ¿por qué? Por la inseguridad y por las limitaciones que se ponen. Ahora, si me ponen a mí a decir que es peor, las sanciones o el modelo, yo diría que se da la mano. O sea, esto es una sumatoria infernal, la peor que se pueda. El modelo que se intentaron implementar, que ha fracasado en todo el planeta, que ya en ninguna parte se puede decir como exitoso, y las sanciones se dieron la mano para traernos esta. Los europeos lo definieron el año pasado como permacrisis, no ha pegado la palabra, pero es una sumatoria de crisis recurrente. Yo estuve en China, estuve allí varios meses, y entonces y un país que sí tiene un régimen con características que no me agradan, pero que desde el punto de vista del bienestar de la población ha dado respuesta. Ha sacado millones de gente de la pobreza. Y siempre recuerdo la frase de Deng. Bueno, cuando yo estudié, coincidió con un congreso del Partido Comunista Chino. Y allí una de las metas que establecieron que en 5 años en el plan quinquenal iban a sacar 300 millones de la pobreza. Y a mí me parece esa cifra irrealizable. Pero resulta que 5 años más tarde le hice seguimiento y efectivamente no sacaron 300, sacaron casi 400 millones de chinos de la pobreza. Mi hija, chiquita, bueno, ya no está tan chiquita, se graduó y estudios económicos, políticos en el extranjero, y una muchachita siempre avanzada. Me acuerdo que me fui a visitar con Larisa, que gracias que me acompañó hoy aquí, y cuando aterrizó en el aeropuerto de Beijing, ella asombrada, el aeropuerto impresionante, pero cuando salió a la calle Lamborghini, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, papá, ¿y este es el comunismo? Y sí, hija, pero este es el comunismo chino, no sé. Yo siempre recuerdo la frase de Deng, que seguramente tú has oído otra vez. No importa de qué color es el gato, lo importante es que hay que hacer la cuenta. Aquí en Venezuela, lo que estamos necesitando no es un gato rojo ni blanco, ni verde ni azul, sino un gato que, si es posible, recoja toda la camada y sea capaz de cazar los pobres entre ellos, cazar la pobreza y convertirla en prosperidad, cazar los empleos más remunerados y convertirlos en empleos de calidad. Y si lo hacemos juntos va a ser mucho más fácil. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de Acción Democrática, quien, a propósito del comentario inicial que hicimos vinculado con la realización hoy de una conferencia nacional por la unión y por la paz, en la que tuvo una destacada participación lo que Luis Eduardo llama el país nacional, la academia, los sectores económicos, los dirigentes empresariales, etcétera, etcétera, amén de una buena cantidad de dirigentes políticos. Bueno, a propósito de eso, Luis Eduardo nos ha regalado con lo que es su análisis del país, de la situación actual del país y de los caminos que el país debe recorrer para conjurar la actual situación y para poder construir de manera sostenible calidad de vida, sobre todo para los más humildes. Ahora bien, es inevitable hacer referencia a su condición de candidato presidencial de un partido como Acción Democrática. Todas las personas que nos escuchan saben que no es posible entender el siglo XX venezolano, sobre todo la segunda mitad del siglo XX venezolano, sin entender la existencia, la importancia de la existencia de Acción Democrática. Acción Democrática es una organización muy sui generis en la historia política nuestra. O sea, es una organización que su mayor crisis no se debió a haber incumplido sus promesas, sino exactamente lo contrario. Su mayor crisis es producto de que su programa fundamental, nacionalización del petróleo, reforma agraria, construcción de la clase media, todo eso, bueno, lo cumplió y no hizo las otras propuestas que el país necesitaba, o tardó en hacerlas en todo caso. Bueno, hoy, en el año 2023, después de bastante tiempo, Acción Democrática presenta a un militante de sus filas como candidato presidencial. Al retorno de la pausa vamos a estar hablando de eso,
de Acción Democrática, de lo que ocurre con Acción Democrática después de todos los últimos sucesos y cuál es la perspectiva según la cual esa colectividad política puede jugar un papel no solamente en lo que podríamos llamar la democratización de la oposición, sino también la construcción de una nueva ecuación de poder en nuestro país. Todo esto, repito, con Luis Eduardo Martínez, diputado, rector universitario, venezolano emprendedor y candidato presidencial de Acción Democrática. Vamos, la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Bueno, profesor, aquí estamos y seguimos transmitiendo en vivo por las redes, así que amiga, bueno, profesor, aquí estamos. ¿Cómo se siente? Cuando quiera. Claro, que tuvimos en Roma con el cardenal Padrón en su creación. Y entonces estamos almorzando y nos dice que al día siguiente que lo crearon cardenal, estuvo con el Papa. Y el Papa le preguntó, ¿y cómo se siente? Y él le dijo, igualito que ayer. Entonces, tipazo, amigo mío, muy amigo nuestro, pero me refiero a la enseñanza igualito que ayer. Entonces tú me preguntas, ¿cómo se siente que te fue candidato igualito que ayer? Han combinado, cuidado. Padrón era presidente de la conferencia episcopal justamente cuando yo estaba en la silla eléctrica, ¿no? Pero tú sabes que caramba, qué cantidad de consejos espectaculares me dio el señor. Pero ahorita tengo una situación complicada. Sí, pues quiere que yo destituya a José Gregorio Correa como jefe de campaña para ser el jefe de campaña. O sea que me cuenta un grupo de empresarios que se reúnen conmigo. Bueno, sé que está al aire, pero yo estoy diciendo ninguna cosa que no puede decir. Estoy hablando bien de mi querido cardenal. Claro. El cardenal se reúne conmigo, un grupo de empresarios. Y entonces me dice, nosotros habíamos prometido no reunirnos con ningún político hace 5 años. Estamos en una sesión con Carlos, muchísimas gracias. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras personas nosotros escuchamos al cardenal Padrón y le digo, díganos 3 nombres que pueden ser buenos candidatos en esta época tan difícil y eventualmente presidentes en una época muy difícil. Dime 3 nombres. Me dijo la presidenta de la Federación de Empresarios que se reunió conmigo. Y el cardenal le dijo, anote allí 3 nombres. Luis Eduardo Martínez. Y entonces, y ese quedaron esperando. Y los otros 2 nombres, me dieron 3 nombres. Yo estoy le dando 3 nombres. Luis Eduardo Martínez. Así que tengo al cardenal allí que me bendice. Tú sigues, y están en la propaganda, entonces. Esto sigue ininterrumpido. Estamos al aire por Twitter, bueno, X, por Facebook y por Instagram. Bueno, la idea es eso, ayudar porque muchas veces la señal de la radio nos tienen asombrados con las fallas eléctricas. Impresionante, cada ratico se quema un transmisor allá arriba en un quito. O sea que yo me quedaba asombrado de lo que pinté la radio como medio de información de los venezolanos. Hace 2 años atrás, la televisor cubría todo, la radio iba en retroceso, pero la radio se disparó. Una cosa impresionante. Yo te confieso que cuando yo llegué a Rumbo, yo venía. Gracias. Hasta luego, hermano. Igual, una experiencia que yo le agradezco mucho, la experiencia de Radio Caracas, pero la manera popular la raigambre popular de Rumbo es muy importante. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de Acción Democrática, y al final del segmento anterior del programa estábamos agradeciéndole a Luis Eduardo que nos regalara su análisis sobre la situación nacional y el contexto internacional, etcétera, etcétera, pero es preciso, es importante aterrizar en la dinámica política concreta de nuestro país. Su condición de candidato presidencial además así lo hace necesario, así lo exige. Luis Eduardo, por un lado,
discúlpame, te tengo que decir con absoluta claridad, había gente que esperaba que el conflicto interno en AD se resolviera al estilo Caribe, ¿no? Al estilo Caribe, se resolviera con sangre. Bueno, se produjo una situación distinta a lo que esperaban a cierto sector de las gradas. Es decir, hay una nueva realidad. La persona que decía ser candidato presidencial de AD se retira de ese espacio, de ese papel, el caso del señor Bernabé Gutiérrez, y es hoy Luis Eduardo Martínez en una suerte de situación política fluida. Háblanos de eso, háblanos de por qué las cosas ocurrieron así y no como esperaba, repito, este sector que quizás esperaba la sangre como prueba, ¿no?, de fidelidad política o de certeza política de tal o cual naturaleza. Chugo, yo viví de cerca, muy de cerca. Creo que poquísimos venezolanos vivieron tan de cerca la defenestración, para utilizar esa palabra, de Luis Alfaro UCR como candidato presidencial de Acción Democrática hace ya 30 años. 30 años. Fue un proceso doloroso, dramático, que separó familias, que nos distanció, que nos multiplicó en los odios y que en definitiva no solamente acabó con la carrera de un hombre que dio tanto por Venezuela como Luis Alfaro, y seguramente muchos de los que me escuchan ni siquiera han sabido de él, no lo he oído nombrar, pero una parte importante de los venezolanos en su tiempo se beneficiaron mucho de su gestión, pero también acabó con la Acción Democrática entonces poderosa, la que puso en minusvalía, pero finalmente esa manera tan dramática de salir de un candidato presidencial nos condujo a Chávez. Eso fue una de las razones que, llegado el momento, no se ha detenido nada y analizar, es tanta la dinámica de estos años, pero esa manera tan difícil, tan dolorosa de la declinación, la defenestración, la palabra correcta de Alfaro, nos condujo a todo esto. Hoy nosotros dimos un ejemplo de entendimiento. Yo le decía hace unos minutos a un par de diputados nuestros que el ejercicio de vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación para mí no es difícil. Es como si esa responsabilidad la hubieran inventado para mí, porque es mi naturaleza. Nosotros fuimos capaces de demostrar internamente que, tal como marchan las cosas, lo que más le convenía a Acción Democrática era una candidatura que tuviera la capacidad de unir, de armonizar internamente, pero también fuera de la organización, hacer un gran esfuerzo que estoy haciendo para captar nuevas voluntades. Y Bernabé tuvo también la capacidad de comprender que podía, desde su rol de secretario general, asumir una responsabilidad de fortalecer la organización, y que él desde el partido, yo desde la campaña, trabajando con el mayor entusiasmo, pudiéramos garantizar no solamente convertirnos en una opción en la disputa presidencial, sino también fortalecer al partido del pueblo. Tú lo dijiste, había mucha gente que esperaba sangre, que esperaba confrontación, que hubiese disfrutado seguramente con un enfrentamiento a la vieja usanza. ¿Cómo era que decía Gonzalo Barrio? Las trompadas estatutarias. Las trompadas estatutarias. Pero en esta oportunidad no hubo ni una sola trompada estatutaria, y eso nos ha permitido desde el propio día de la decisión de las autoridades del partido, las autoridades regionales, investirme candidato y ponernos a trabajar con mucho entusiasmo. Estamos trabajando con mucho entusiasmo. Ahora tenemos un reto, por cierto, que en los próximos días tenemos que abordar, no solamente nosotros, sino ojalá que todos los venezolanos, que es el referéndum consultivo o el executivo. La semana que viene el CNE va a abrir la inscripción de organizaciones civiles y partidarias que harían del referéndum un motivo de participación. El día 6 de noviembre se inicia la campaña electoral, el 14 de noviembre hay un primer simulacro electoral y finalmente el 3 de diciembre es el referéndum. Así que tenemos por delante mucho trabajo. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez. Yo debo
aclarar, creo que no es necesario también porque el país conoce mi posición frente a estos temas, que yo no me inscribo dentro de la gente que está esperando sangre. Por el contrario, para mí esta forma en que ustedes lograron resolver el tema interno, a mí lo que hace es, como te digo, incrementar la credibilidad del esfuerzo político que están desarrollando, porque tú no puedes estarle diciendo al país, necesitamos unión, necesitamos cordialidad, necesitamos recuperar el diálogo como elemento fundamental de la cultura democrática, pero me convierto en candidato porque estoy defenestrando a fulano, asesinando a sutano o acabando con la existencia política del de más allá. Entonces, a mí me parece que es coherencia. Claro, ¿qué autoridad pudiera tener yo frente a la posición que ejerzo en la Asamblea Nacional de Venezuela, de responsable de diálogo, paz y reconciliación, si internamente no soy capaz de dialogar, reconciliar y garantizar la paz interna? Yo creo en eso. Sí. Pero sigamos. Quizás no le hayamos dado el justo valor, porque si tú revisas años y años hacia atrás de conflictos internos, cuando los ha habido en organizaciones partidarias en Venezuela, ninguno se ha resuelto de una manera tan armónica. Aquí no hubo conflicto, aquí lo que hubo fue una gran comprensión de la realidad nacional y una gran capacidad de entenderlo, incluso de desprendimiento, y hay que reconocerlo. Sigamos hablando de temas adecos, porque bueno, repito, es importante por la relevancia de esa organización política, no solamente en la historia pasada, sino en la historia reciente de nuestro país. Yo tengo que recordarle a nuestra audiencia que en las elecciones primarias del año 2017 para escoger los candidatos opositores a gobernaciones y alcaldías, Acción Democrática ganó en la mitad del país y sacó 4 de los 5 gobernadores que en ese momento obtuvo bueno, aquí la tenemos nosotros oposición. visitándonos la lista, que en ese momento compitió en las primarias para candidatos a gobernador en Delta Macuro y le ganó a varios caballeros, amigos nuestros todos, pero le ganó limpiamente en representación de Acción Democrática y se convirtió entonces en la candidata a gobernadora de toda la oposición en el estado del Tamacuro, que es un estado bien difícil y uno de verdad que debe aspirar tanto esfuerzo. Tal cual, eso ilustra un poco lo que es la importancia de esa colectividad política, incluso en estos momentos en que la institución partidista en general en nuestro país está tan disminuida. Acaba de ocurrir algo importante, el sector de Acción Democrática dirigido por el señor Ramos Alub, protagonizó un proceso, de verdad que yo lamento, pues, el tipo de actuación, de performance que vivió el señor Prosperi tuvo una determinada calidad, un determinado desarrollo, y luego su propio dirigente le saca la silla, lo deja en el aire. ¿Qué va a pasar, ¿no?, con ese sector de Acción Democrática? ¿Será posible que en el marco de todo esto que está ocurriendo y mientras un sector de Acción Democrática resuelve de manera fluida y respetuosa sus conflictos internos, en este otro sector donde las cosas están pasando de manera tan sangrienta, ahí sí, ¿se podrá producir un proceso de reencuentro? ¿Será posible que una acción democrática reunificada sea un factor fundamental para la recuperación del conjunto opositor del campo democrático venezolano? Sí, rotundamente sí, pero no estamos esperando que se produzca per se, estamos trabajando en ello desde el mismo día domingo 22 de octubre. Yo personalmente, pero también buena parte de nuestros cuadros directivos nacionales y regionales estamos abocados a extenderle los brazos, invitarles a que se incorporen totalmente a Acción Democrática, no solamente a quienes en un momento determinado estaban apoyando a Carlos, a quien yo sé que cuando alguien cae, lo más fácil es hacer leña. Yo quiero decir aquí que Carlos hizo el trabajo que le correspondía. Y que le encomendaron. Yo pude ver cómo recorrió el país, caserío por caserío, comunidad por comunidad, un trabajo a la vieja usanza deca. Bueno, pasó lo que pasó, pero él y todos los que en algún momento se apartaron del partido por un problema
de posición diferente con respecto a algo que ahora no nos separa, son bienvenidos, los estamos esperando. Y perdona que aquí haga una precisión. ¿Por qué Acción Democrática, un grupo de dirigentes se apartaron? Porque llegadas las elecciones parlamentarias del 2020, unos creíamos que había que participar, que había que votar y que había que garantizar por la vía de los votos una presencia masiva en el Parlamento, y otros creían, por las razones que fueran, y no voy a entrar en detalle, que no. Pues eso produjo la decisión. Pero luego, un año más tarde, en las elecciones regionales, ese sector que había dicho no a votar, participó a través de otra fórmula en las elecciones regionales con candidatos a gobernadores y alcaldes. Y hoy, bueno, todo el mundo está entusiasmado con la posibilidad de lograr los cambios votando, que es lo que corresponde. Entonces, si lo único que nos separaba, porque nuestros valores, nuestros signos, creo que fuiste tú, o fue Elsa Siciliano, aquí mismo, creo que fue Elsa, que me dijo algo así como, oye Luis, pero hace poco estuvo aquí Carlos Prosperi, y yo le estuve preguntando cómo era su visión de la cuestión petrolera, de la cuestión económica, y resulta que lo que me estás diciendo es casi exactamente lo que tú me estás diciendo. Y bueno, pues es que no puede ser diferente. Si crecimos bajo la misma bandera, si hemos estudiado los mismos temas, si compartimos la misma ideología, ¿cómo te voy a decir algo diferente a lo que te estoy diciendo yo? Entonces lo único que nos separó era en ese momento la creencia de unos que podían lograr cambios en Venezuela por vías distintas a las elecciones y a las votaciones. Y otros que sí creíamos, pero hoy todos creemos en las elecciones, y tan es así que estaban entusiasmados haciendo campaña. Entonces mi invitación cordial, cariñosa, para todos aquellos que en algún momento se apartaron de la fila de Acción Democrática, que regresen. Esta es su casa. Aquí les queremos. No hay nada más hermoso, Chugo, que cuando tú te consigues alguno de nuestros militantes, el trato de compañera, mira compañero, de compañera. O sea, quien no ha militado en la Acción Democrática no entiende, somos una familia. Y así como en la parábola del hijo pródigo, el hijo se marchó, rumbió, estuvo un tiempo fuera y después regresó a casa y el padre le abrió los brazos. Yo no tengo ninguna duda de que pronto, muy pronto, buena parte, ojalá que todos los que un día se apartaron de las filas del partido van a regresar. Acción Democrática única, sola, fuerte, es plataforma fundamental para los cambios en Venezuela. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de Acción Democrática, pero te agradezco mucho esta reflexión compartida, hacer pública esta reflexión a propósito de la posibilidad de que los venezolanos veamos nuevamente una Acción Democrática unida, coherente, actuando de común acuerdo en el escenario nacional. Ahora te tengo que preguntar sobre el impacto de una AD así en el conjunto opositor y en el espacio nacional, porque repito, no estamos hablando de cualquier organización política, estamos hablando de una AD sin la cual no es posible entender el siglo XX venezolano y que pudiera ser una plataforma muy importante para la construcción de el siglo XXI venezolano. No es demasiado aventurado, y por cierto, no estoy ni calificando ni descalificando a nadie, pero no es aventurado imaginar que en torno a la señora María Corina Machado se pueda producir un reagrupamiento de lo que pudiésemos denominar un conjunto de organizaciones o de personalidades vinculadas a un pensamiento esencialmente liberal en lo económico y conservador en lo político. Repito, no estoy descalificando a nadie, estoy simplemente registrando un hecho que por cierto a mí me parece positivo, que esa franja del pensamiento político venezolano tenga un liderazgo reconocible, me parece positivo. Ahora, ¿qué ocurre, no?, con diversas expresiones que en el país han estado vinculadas hacia los espacios políticos de la centroizquierda, de la socialdemocracia moderna, de la responsabilidad y la sensibilidad social,
que no creen a pie juntillas en el liberalismo como catecismo, que asumen y defienden la responsabilidad social del Estado. ¿Qué va a pasar con esos sectores? ¿Podría una acción democrática unificada ser polo para un nuevo referente socialdemócrata en este país? ¿Podríamos pensar en la posibilidad de una suerte de construcción, no del viejo bipartidismo, sino de una nueva realidad virtuosa donde estas diversas expresiones del pensamiento político tengan referentes importantes y reconocibles? ¿Podría ser AD el eje de esa nueva realidad? Te lo pregunto porque es que en este momento ciertamente hay partidos históricos que lamentablemente se autodisolvieron y organizaciones que en algún momento pensamos que iban a ser emergentes y terminaron siendo franquicias que no aguantaron este durísimo cuarto de siglo que ha transcurrido. Otra vez sí, es más, esta vez rotundamente sí. Y no tenemos que tenerle ningún temor a eso, porque eso es absolutamente normal en cualquier país del mundo. Es decir, hay quienes abrazan determinada corriente de pensamiento y la promueven y la defienden, y hay quienes abrazan y promueven una diferente. En el caso nuestro, no solamente porque lo proclamé yo, porque lo proclamé tú, es que de nuestros propios orígenes el partido se ha proclamado como un partido de carácter socialdemócrata, nacionalista, incluso el término que está no solo en los estatutos, sino está en nuestro himno, es el revolucionario, antifeudal, policlasista. Entonces se inscribe dentro de esa teoría de carácter económico y social. Y está bien entonces que los venezolanos definan en su momento cuáles son sus preferencias. Yo creo que estamos en un tiempo donde vamos a tener la gran responsabilidad, cualquiera que participe en este proceso que viene, de dejar claro cuáles son sus propuestas, cuáles son sus orientaciones. Hay materias, por ejemplo, en las cuales coincidimos con otros o candidatos o candidatas. Hay materias en las que no coincidimos, en las cuales somos fervorosos defensores. Un caso emblemático, el de la industria petrolera. Acción Democrática, desde sus propios orígenes, defendió el carácter nacional de la industria petrolera. Acción Democrática en 1945, a raíz de la Revolución de Octubre, de las primeras medidas que dictó fue el famoso, en ese entonces, impuesto del fiti-fiti, por el cual las ganancias de las petroleras, el 50% iba para las petroleras y el 50% para la República. Pero hay un libro que es emblemático para nosotros, de Rómulo Betancourt, denominado Venezuela, Política y Petróleo, que sembró allí entre nosotros otra vez el carácter nacional de la industria petrolera. Nosotros, tú lo recordaste, un gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó primero la industria del hierro, por cierto, y después la industria del petróleo, pero años atrás, con Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez Alfonso, fuimos los abanderados en la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, cuando yo enfrento la pregunta que me han hecho muchas veces, ¿tú estás de acuerdo con la privatización de PDVSA? Yo digo rotundamente no, pero no solamente por razones históricas, sino porque en mi caso, también porque yo he estudiado procesos similares. Hace un par de años atrás, Saudi Arabia intentó privatizar una parte de las acciones de Aramco. Aramco es la compañía petrolera más grande del mundo, la más eficiente, produce 10 millones de barriles diarios. Y la colocación de las acciones se quedó fría, no pudieron, porque ese es un negocio de los estados. Sí, hay compañías que son gigantes, que tienen el peso de un estado, los presupuestos mayores de un estado, pero hoy la realidad es que en el caso venezolano, haciendo alianzas estratégicas, procurando inversionistas, pero manteniendo el control del Estado sobre la industria petrolera, que es para nosotros una gran oportunidad futura. Eso es una visión que nos separa de quienes abrazan la corriente liberal, quienes hablan de que el Estado tiene que tener un papel minúsculo, reducido en la protección de los ciudadanos y en especial de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros no compartimos esa tesis. Entonces, la economía social de mercado, que en su momento hizo posible
el resurgir de una nación que había quedado destruida en sus cimientos, como Alemania, es parte precisamente del modelo teórico que nosotros en este momento estamos trabajando. Y aquí quiero hacer una puntualización. Hace un año aproximadamente decidimos designar una comisión que está actualizando nuestras tesis, la tesis programática y las tesis doctrinarias. La encabeza el excongresista Leomarno Flores, porque tú lo acabas de decir. O sea, las tesis de Acción Democrática se agotaron, pero se agotaron por cumplimiento. Exacto. Es decir, la tesis agraria se agotó, la tesis petrolera se agotó. Ahora, eso contribuyó en parte a lo que tú señalaste, a nuestra, no la palabra correcta, derrota electoral, pero también, yo no puedo dejar de decirlo, nuestra desconexión. Y eso lo digo a manera de autocrítico con los sectores que nos vienen a morir, que son los sectores de los más desposeídos. Así que nosotros estamos en este momento y aspiramos, antes de culminar el año, que nuestro presidente de honor, Leomarno Flores, presente a la consideración primero del partido y después del país las nuevas tesis programáticas de Acción Democrática. Una cosa que también se nos agotó fue el tiempo. En 15 segundos te pregunto, los adecos que hace 15, 20, 25 años trasladaron sus esperanzas y sus querencias hacia Chávez y hacia el PSUV, ¿tienen hoy a dónde regresar? A Acción Democrática, el Partido del Pueblo, su partido, los esperamos. Era nuestro querido amigo, nuestro rector y candidato presidencial de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, compartiendo su planteamiento, compartiendo su visión del país, su visión de la política, su visión de la realidad económica con la audiencia del Gigante Rumbos. Todos ustedes conocen la naturaleza de este espacio. Nosotros no estamos aquí para hacerle propaganda a fulano ni a sutano. La oposición venezolana, gracias a Dios, es diversa, gracias a Dios es plural. Nosotros no estamos trabajando para sustituir a un caudillo por otro, y creemos en la necesidad de que haya un debate de ideas, de planteamientos, de propuestas para seguir en la construcción de esa unidad nacional tan necesaria. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Mira, ya no sé,